esta conferencia, webinar con Esteban Celis, especialista en comercio internacional, profesor UNLAM, sobre Incoterms 2020. Adelante, Esteban. Bueno, arrancamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es comenzar y definir qué son los Incoterms. Vamos a entender a los Incoterms como un conjunto de 11 términos comerciales utilizados en la compra-venta internacional de mercaderías. Esto es la definición que surge de la ICC. Y lo que quería aclarar sobre este tema es que conforme fueron actualizándose las prácticas comerciales, los Incoterms sufrieron modificaciones. Nosotros vamos a ver el día de hoy la versión 2020. Antes nos preceden 8 versiones de los Incoterms que después les voy a comentar un poco. Estos Incoterms, este conjunto de términos comerciales, tienen 3 objetivos, definen 3 grandes cosas. En primer lugar, las obligaciones. Los Incoterms nos van a decir quién se ocupa de qué. Ese sería el concepto de las obligaciones. ¿Quién es el encargado de contratar el seguro internacional? ¿Quién es el encargado de contratar el flete internacional? De poner la mercadería sobre el medio de transporte y demás. En segundo lugar, los Incoterms van a definir el riesgo. Esto es delimitar la responsabilidad de entrega del comprador hacia el vendedor. ¿Por qué es tan importante delimitar la responsabilidad? Porque las partes van a saber, frente a algún siniestro que pudieron sufrir las mercaderías, alguna rotura, por ejemplo, o mismo si llega o no llega la mercadería a su destino, quién es el responsable de esa entrega. Si finalmente el comprador entregó o no la mercadería, y si eso no es su responsabilidad y se tiene que hacer cargo frente a un determinado daño. Y por último, los Incoterms van a definir los costos. ¿Quién debe pagar el flete internacional? ¿Quién debe pagar la carga de la mercadería en el medio de transporte? ¿Quién paga el seguro internacional? Y demás. Debido a las confusiones que siempre generan de qué se ocupan y de qué no se ocupan los Incoterms, me pareció que estaba bueno puntuar algunas cosas sobre las cuales no se van a ocupar. Los Incoterms no se van a ocupar de las especificaciones de las mercaderías, no se van a ocupar de los métodos de pago, de los derechos de propiedad intelectual, de la legislación aplicable en caso de controversias, de la transmisión de la propiedad y de si existe o no un contrato de compra-venta internacional. Justamente en un contrato de compra-venta internacional es que habitualmente vamos a definir todas estas cuestiones que yo estoy enumerando. ¿Cuál es el método de pago? ¿Cuál es la legislación aplicable si hay alguna controversia? Etcétera. Para incluir en un contrato de compraventa internacional un Incoterms, acá lo que les traje es una estructura que también recomienda la ICC que tomemos por válida y que ahora también les voy a comentar un poco. La estructura se basa de 3 grandes partes. En primer lugar, la regla Incoterms. En segundo lugar, el puerto, lugar o punto designado por las partes. Y por último, la versión. Me voy a quedar con estos 2 últimos puntos para hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, quería decir que es muy importante que nosotros podamos ser tan específicos como fuera posible para designar un puerto, lugar o punto designado. ¿Por qué? Imaginarán ustedes que decir FOB Argentina no es lo mismo, por lo amplio que esto pudiera llegar a resultar, que decir FOB Buenos Aires o FOB Rosario. Bien, lo estamos agotando muchísimo. FOB Argentina es cargar en cualquier puerto de la Argentina. FOB Buenos Aires va a ser alguna terminal portuaria que esté dentro de Buenos Aires. Y esto a futuro nos puede evitar algunos problemas en nuestra operación. Respecto a la versión, yo recién decía que antes de arrancar la charla, los Incoterms tienen casi 100 años y 8 escritos, 8 publicaciones a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a ver hoy Incoterms 2020, pero lo cierto es que todas las publicaciones que realizó ICC desde la primera, que fue en el año 1936, están todas vigentes. Con lo cual es importante aclarar a qué versión nosotros estamos haciendo referencia. Porque también dije que conforme se fueron actualizando las prácticas comerciales, los Incoterms sufrieron actualizaciones. Hoy no es lo mismo decir FOB 2020 que decir un FOB de los años 2000. Bien, imaginen ustedes que en el año 1933 también existía un FOB, un FAS o un SIF. No tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy en día. Sobre estas prácticas comerciales, quería comentar además que en el año 1936 no teníamos el transporte en contenedor como lo conocemos hoy en día, y mucho menos el transporte en avión como lo tenemos hoy en día. Por eso surgieron actualizaciones, y está bueno y siempre es recomendable
indicar a qué versión nosotros estamos haciendo referencia. Lo que están viendo ahora en su pantalla es una clasificación que tiene que ver según el medio de transporte. Hay algunos Incoterms que son exclusivamente marítimos y otros Incoterms que son incluidos para cualquier modo de transporte. Y los marítimos son los que tienen a su izquierda, Fast, FOB, pueden utilizar independientemente del medio de transporte, son Export, FCA, CPT, ZIP y todos aquellos del grupo D. Y también sumé una nueva clasificación, la sumé a mi presentación que di en una cámara, respecto al grupo que tienen los Incoterms. Es muy común que ustedes también vean esta clasificación, probablemente Vale en su clase se los ha comentado y demás, no viene mal repasarlo. El grupo E es, digamos, solamente Export, grupo F, Fast FOB y FCA. Estos 4 Incoterms van a ir siempre acompañados por una indicación geográfica en origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy diciendo FOB Buenos Aires, Argentina, Incoterms 2020, se entiende que el país exportador va a ser Argentina, que la carga está saliendo desde Buenos Aires, Argentina. Para el grupo C o grupo D, que son CPT, CFR, CIF y ZIP y todo el grupo D, la indicación geográfica es siempre en destino. ¿Qué quiere decir esto? Que según el ejemplo que nosotros vimos anteriormente, que decía CIF China, yo entiendo, cuando recibo una condición de venta con esas características, que el país de destino de esas mercaderías de una operación de compraventa internacional es China. Bien, esto es importante aclararlo para lograr una estructura de acuerdo a la recomendación de la ICC que yo recién les comentaba. El puerto No se escucha. del lugar. Uy, perdón, repito por las dudas. Sí, sí. Hola, Esteban. ¿Podés volver un poquitito para atrás? Porque hubo un problemita en la comunicación y se empezó a entrecortar y no se Bueno, escuchaba bien. me dice insuficiencia de calidad de la red, me dice a mí. ¿Desde dónde? Ustedes me dirán desde dónde se empezó a entrecortar. No, arranca, apenas arranca. Este slide, empezaba a explicarlo otra vez, así queda bastante claro. Dale. Por las dudas que los chicos no hayan enganchado esa parte. Respecto al grupo, Sí. o antes. Respecto al grupo. Bueno, les comentaba que el grupo E y el grupo F, todos los Incoterms que componen los 4 que nosotros estamos viendo en pantalla, tienen indicación geográfica en origen. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que digamos FOB, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, Incoterms 2020, sabemos que el país de origen de esas mercaderías es Argentina. No el país de origen en cuanto a su producción, sino que la carga está saliendo desde el puerto de Buenos Aires. Y cuando nosotros citamos un Incoterms, grupo C o grupo D, que son los que tienen también en pantalla, sabemos que la indicación geográfica va a ser en destino. Quiere decir, según el ejemplo que habíamos anteriormente, que en CIF, China, yo sé que el país de destino de esas mercaderías, o al menos hasta el lugar donde el exportador va a asumir los costos, es China un país de destino. Miren que no es China el puerto de embarque de esas mercaderías, sino que es donde se va a descargar. Esto es un poco lo que les comentaba, y volvía con el ejemplo anterior que veíamos, CIF, el arreglo Incoterm, el puerto o punto designado, esto es de acuerdo a la indicación geográfica que recién les decía, para el grupo E y grupo F va a ser en origen, el grupo C y grupo D va a ser en destino, y la versión. Avanzo. Acá quería hacer un punto, utilicé una pregunta como disparador, para ya meternos en cuestiones muy específicas y aclarar sobre la importancia del uso y del buen uso de los Incoterms. Respecto al uso, ustedes sabrán que es facultativo de las partes intervinientes en una operación de comercio internacional que puedan elegir o no un Incoterm dentro de su condición de venta. Hay un estudio de ICC Global que dice que el 90% de las operaciones en comercio internacional utilizan un Incoterm. Es cierto que el 90% del mundo es un número altísimo. ¿Y esto por qué?
porque su inclusión dentro de un contrato de compraventa o dentro de una performance internacional es sumamente beneficioso. Con la estructura que nosotros recién revisábamos, podemos identificar de forma muy clara y específica cuáles son las obligaciones, los costos y los riesgos en una operación de comercio internacional, que son los 3 objetivos que definen los 5 terms que vimos al principio. Esta herramienta resulta muy útil en medio de una operación, como digo, de comercio internacional, donde presuponemos diferencias idiomáticas o culturales. Ya no estamos vendiendo al mercado local, estamos expandiendo al mundo. Y probablemente tengamos diferencias culturales o idiomáticas. Acá nosotros decimos FOB Buenos Aires, Argentina, Incoterms 2020, y en cualquier parte del mundo van a saber cuáles son las obligaciones, los costos y los riesgos de cada una de las partes intervinientes en una operación. Y respecto al buen uso, quise utilizar una pregunta como disparador. ¿Qué sucedería si aplicamos FOB a una carga que será transportada vía terrestre? Según la clasificación que vimos, decíamos que FOB es un Incoterm que se utiliza exclusivamente en vías marítimas o vías navegables interiores. Y me voy a adelantar un poco. Nosotros en FOB sabemos que delimitamos la responsabilidad del exportador cuando cargamos la mercadería sobre el medio de transporte, sobre el buque, en este caso porque es marítimo, en puerto de origen. Si nosotros utilizamos FOB en una carga terrestre, hay cuestiones sobre la responsabilidad que no van a estar claras. Y si llegaran a dañarse las mercaderías, comprador y vendedor no establecieron de una forma concreta quién se hace cargo de ese daño, y es ahí donde suceden los problemas. Muchos de ustedes pueden decirme, yo utilizo FOB inclusive en cargas aéreas y nunca tuve un problema. No tenés un problema en la medida de que esas mercaderías lleguen en tiempo y forma y calidad convenida. Cuando esa mercadería llega con algún estado que no se puede utilizar o llega rota y demás, podés llegar a tener algún inconveniente porque no delimitaste de forma clara dónde se transmite la responsabilidad de la entrega. Bien, sigo. Este es un gráfico que quería traer para marcar no peligrosidad en el uso de Incoterms, sino que de forma escalonada, grupo E hasta el grupo D, responsabilidades desde el punto de vista siempre del exportador o vendedor. El grupo E es el grupo donde el vendedor tiene menos cantidad de obligaciones, esto es algo que muchos de ustedes ya deben saber, pasando por el grupo F, el grupo C y por último el grupo D, donde el vendedor, exportador, tiene la mayor cantidad de obligaciones, de riesgos y de costos. Si nosotros nos situamos siendo importadores, por supuesto que esto sería a la inversa, y en grupo E es donde mayores cantidades de obligaciones, costos y riesgos vamos a tener. Pero de ninguna manera marca la peligrosidad en el uso de un determinado Incoterm. Lo que yo siempre digo, al igual que un medio de pago o medio de transporte, tenemos que encontrar cuál es el que más se adecua a nuestras necesidades y a nuestro negocio. No hay medios de pago que sean buenos o malos, tampoco medios de transporte y tampoco Incoterms, hay simplemente Incoterms. Así que dependiendo de nuestro negocio, de nuestra empresa, del producto, inclusive muchas veces vamos a elegir qué Incoterms es el que más se adecua. Por ejemplo, yo siempre hablo con una empresa, o hablaba, mejor dicho, ya no hablo tan seguido, con una empresa que compra siempre CIF. ¿Por qué? Porque su proveedor de China decide incluir en la cotización el flete y seguro internacional, y eso le resulta más barato que contratarlo acá en Argentina. Entonces decidió que para su operación de comercio internacional es la mejor opción. Ustedes el día de mañana pueden encontrar alguna diferencia y pueden tener que CIF no es su mejor opción. Así que recomiendo siempre hacer una evaluación de qué es lo mejor para esa determinada situación. Inclusive hay empresas que muchas veces deciden para sus cargas de importación, por ejemplo, manejarlas con CIF, y para sus cargas de exportación manejarlas directamente con algún otro Incoterm. Eso va a variar. Ahora nos vamos a meter a ver un detalle de cada una de las 11 reglas de Incoterms, y en el medio tengo algunas preguntas preparadas para que podamos contestar. Vamos con el primero, y como les comentaba anteriormente, con este gráfico, vamos a ver de la menor cantidad de obligaciones, costos y riesgos por parte del vendedor hacia la mayor cantidad de obligaciones, costos y riesgos por parte del vendedor. Y primero vamos a ver aquellos Incoterms que son para cualquier modo de transporte, y vamos a dejar al final aquellos que son
para vías marítimas. Arrancamos con el primero. Export significa en fábrica. El vendedor deja la mercadería embalada y lista para ser cargada sin realizar los trámites aduaneros. De los 11 términos comerciales, export es el único donde el vendedor no se hace cargo de la gestión en aduana. ¿Quién se va a hacer cargo? El importador o comprador. Muchas veces, en comercio internacional, el comprador o importador no tiene. Supongamos que yo vendo export Buenos Aires. Mi comprador es de Italia. El italiano no tiene una empresa radicada en Argentina capaz de realizar los trámites aduaneros. Lo que va a tener probablemente sea alguna empresa tercerizada, puede ser un forwarder, por ejemplo, que realice alguna gestión en su nombre. Habría que ver después, muy puntualmente, cuáles son esas gestiones. Algunas las puede realizar cuando es un régimen simplificado como el de Courier, y algunas otras gestiones no las puede realizar. Así que mucha atención cuando ustedes cotizan el día de mañana, o cuando les cotizan también el día de mañana export. Porque si ustedes compran export al exterior, el vendedor no está obligado a realizar los trámites aduaneros. Los puede hacer, pero no está en la obligación. Lo que sí está obligado es a brindar asistencia para que ustedes puedan realizar los trámites aduaneros. En segundo lugar, FCA, franco transportista. El vendedor realiza los trámites aduaneros en el país de origen, a diferencia de lo que recién revisábamos en export, y carga la mercadería en el transporte o bien la deja preparada para la descarga según corresponda. FCA es el único de los 11 Rail Incoterms que tiene 2 lugares donde se puede realizar la entrega de la mercadería. Si la carga se está realizando en mis depósitos, yo, vendedor, exportador, tengo la obligación de cargar la mercadería en el medio de transporte. ¿Se escucha bien? Porque escuché algún micrófono desmutearse. Se escucha bien, ¿sí? Sí, sí, se escucha perfecto. Vamos. Seguimos entonces. Decía, si los depósitos son los del vendedor donde realizo la carga de la mercadería, yo exportador, vendedor, tengo la obligación de cargar en el medio de transporte que dispone el importador. Y si la mercadería, el punto de transferencia de riesgos, es distinto a los depósitos del vendedor, como exportador tengo la obligación de dejarla preparada para la descarga sobre el camión que me lleve a ese punto, al lugar convenido por las partes, sin descargar. Es decir, que si yo realizo una operación FCA Ezeiza, por ejemplo, porque va a salir vía aérea, llevo mi camión hasta el aeropuerto de Ezeiza y mi responsabilidad se cumple cuando dejo la mercadería preparada para la descarga. Sí, acá tengo la primera pregunta. En un envío es un caso sobre la regla export. En un envío ante la falta de medios de transportista elegido por el comprador, la carga se efectúa con ayuda del personal de la empresa vendedora. Recuerden que en export dijimos recién, dejo la carga preparada, pero sin cargar el medio de transporte. En este caso, de este ejercicio, de este ejemplo, la empresa vendedora dispone ayuda con su personal para cargar el medio de transporte. Si al momento de la carga se producen daños en la mercadería, la responsabilidad es de la empresa vendedora porque dispuso del personal para realizar la carga en el medio de transporte. ¿Qué quiere decir esto? El vendedor realiza la carga y está cargando copas en un camión, a pesar de que no es su responsabilidad, y se le caen. La pregunta va de si la responsabilidad es del vendedor o del comprador. Ahí tenemos un pequeño verdadero y falso, que a mí me gustaría que ustedes puedan contestar. Falso. ¿Les parece bien? Falso. Vamos a hacer una encuesta. Como no tenemos una rápida para la respuesta, vamos a hacer verdadero o falso. Repito entonces la consigna. Si al momento de la carga se producen daños en la mercadería, la responsabilidad es de la empresa vendedora porque dispuso del personal para realizar la carga en el medio de transporte. Falso. Si quieren pueden contestar en el chat. Le puse verdadero o falso, así tenemos un gran número de respuestas. Falso. Falso dicen. Bueno, no veo votación, no sé si es que me está funcionando mal a mí. Pero bueno, están en lo cierto, esto es falso. La responsabilidad sigue siendo
por parte del comprador, a pesar de que la empresa vendedora dispuso del personal para realizar la carga. Esto significa que están muy atentos con la charla que vos y la clase que vos diste. Bueno, sigo, avanzo. CPT, vamos a ver ahora Incoterms del grupo C. El primero es transporte pagado hasta. El vendedor entrega cuando la pone en poder del porteador, asumiendo la obligación de contratar el flete internacional. Llego con mi camión hasta Ezeiza, supongamos que va a ser una carga aérea, recuerden que CPT es para cualquier modo de transporte, y mi responsabilidad como vendedor termina cuando dejo la misma en poder del porteador. Sin embargo, todo el grupo C asume la responsabilidad de contratar, y si lo contrata también lo paga, el flete internacional. Por supuesto que también realiza los trámites aduaneros. Decía al principio que el único Incoterms donde el vendedor no realiza los trámites aduaneros de exportación es en Export. El siguiente es SIP, el transporte y seguro pagados hasta. A lo que nosotros recién veíamos en CPT, le vamos a agregar el seguro internacional. El vendedor entrega la mercadería cuando la pone en poder del porteador, asumiendo la obligación de contratar el flete y seguro internacional. En el caso del SIP, el vendedor contrata y paga el seguro internacional, pero el beneficiario va a ser el importador o comprador. Es decir, saco una póliza, yo siendo siempre exportador, desde la óptica de, estas reglas de Incoterms desde el punto de vista del exportador, y hago beneficiario de ese seguro, en caso de que suceda algún siniestro, al importador. Si la mercadería en el avión sufre alguna rotura, el comprador se va a dirigir a esa empresa de seguro para el cobro de su indemnización. Siguiente, pasamos a ver ahora el grupo D. El primero es DAP, entregada en lugar. El vendedor transmite el riesgo y costo cuando pone la mercadería en el lugar de destino designado a disposición del comprador sin descargarlo. Es decir, ese avión va a llegar hacia su destino, por ejemplo, supongamos Brasil, y como vendedor limito mi responsabilidad hasta el momento de que ese medio de transporte llega al lugar o punto designado por las partes, supongamos Santos, Brasil, sin descargarla del avión. Todo lo que suceda de ahí en adelante va por responsabilidad del comprador, como así también los costos. La descarga del medio de transporte, el flete hasta su planta, los trámites aduaneros y demás. Y acá les traigo un caso para marcar la diferencia entre lo que podría llegar a ser un CPT y un DAP. Un exportador ubicado en San Martín, provincia de Buenos Aires, cotiza bajo cláusula CPT. Supongamos CPT Santos, Brasil. Por lo tanto, transmite el riesgo al comprador al momento de ponerla en poder del porteador. Esto sucede en el país de origen. ¿Qué sucede si el vendedor cotiza con una cláusula DAP? Y acá quiero marcar lo siguiente. Como vendedor, en una cláusula CPT, no tengo responsabilidad si la mercadería llega o no a al punto designado por las partes. Una vez que salió, por ejemplo, desde que yo puse la mercadería en poder del porteador, supongamos Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, no tengo responsabilidad si esa mercadería llega o no llega, o llega tarde al aeropuerto de Santos. Distinto sucede si el mismo vendedor cotiza con una cláusula DAP, porque la diferencia entre CPT y DAP, más allá de los gastos inherentes que pudiera haber en la operación, es la entrega de las mercaderías. En una cláusula DAP, yo recién decía, que voy a ser responsable hasta que dejo la misma en el lugar designado por las partes en destino. Y en cambio, en CPT es hasta el momento de ponerla en poder del porteador. Si la carga no llega o llega dañada, ya no es responsabilidad del vendedor. En cambio, en una cláusula DAP, sí. Por eso, según el gráfico que les había mostrado anteriormente, que tenía los colores, difiere tanto lo que es una cláusula C de lo que es una cláusula D, por el tema de la entrega de las mercaderías. Bien, el siguiente Incoterms es DPU, que es uno de los nuevos que se agregó con la versión 2020 y vino a reemplazar al DAT. Antes, el DAT era un Incoterm que estaba segmentado a una terminal. Entendíamos por terminal, según lo que recomendaba la ICC,
a cualquier puerto, aeropuerto, muelle, lugar abierto, cerrado, que pudiera surgir. Ahora lo que hicieron fue ampliarlo. Y dice, en cualquier lugar, descargada del medio de transporte. Dice, el vendedor transmite el riesgo y costo una vez descargada de los medios de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado. Los dibujos que están ahí abajo, lo que intenta reflejar es que la mercadería no queda sobre el medio de transporte, sino que se va a descargar. Y desde ese momento yo cedo la responsabilidad desde el comprador hacia el vendedor sobre las mercaderías. Por supuesto que, como venimos analizando, se encarga de realizar los trámites aduaneros en origen, del flete internacional, del seguro internacional, que es opcional, pero también suma la descarga. La única diferencia que nosotros hoy en día tenemos entonces entre una carga DPU y una carga DAP es la descarga de la mercadería en destino del medio de transporte de llegada. Con el ejemplo que yo recién les venía comentando del avión que llega a Santos, Brasil, sería entonces en DAP sin descargar la mercadería y en cambio DPU estoy descargando la mercadería de ese avión que llegó al aeropuerto Santos, Brasil, que es el punto designado por las partes. Si el punto fuese DPU, por ejemplo, planta del importador, yo debería, como vendedor entonces o exportador, ser responsable de llevar esa carga hasta la planta del importador y descargarla del medio de transporte de llegada. Sutil diferencia, pero tengan mucho cuidado también cuando citan DPU, por eso es tan importante marcar de forma muy específica cuál es el punto de transferencia. Pues yo puedo decir DPU aeropuerto, y puedo decir también DPU la planta del importador. Y hay un trayecto que nosotros no estamos considerando. El siguiente Incoterms es DDP, entrega derechos pagados. El vendedor transmite el riesgo y costo cuando pone la mercadería en el lugar de destino designado a disposición del comprador sin descargarla del medio de transporte de llegada y realizando los trámites aduaneros de importación. Único Incoterm donde el vendedor se hace cargo tanto de los trámites aduaneros en origen como de los trámites aduaneros en destino. Tienen que tener sumo cuidado cuando ustedes en su práctica comercial, el día a día, citan este Incoterm. ¿Por qué? Porque en muchos países, para hacer una destinación de importación, vos tenés que estar registrado. Imaginen ustedes, no me quiero ir muy de tema, no sé bien qué conceptos tienen y qué conceptos no, pero si una empresa del exterior que cotiza DDP Buenos Aires tiene que registrarse en Argentina y pedir una CIMI a la FIP y a la Secretaría de Industria y Comercio para realizar la destinación de importación. Es realmente muy difícil. Entonces, como veíamos en Export, estos casos se utilizan cuando esa posibilidad de realizar los trámites aduaneros de importación lo puedo tercerizar con alguna empresa. Que puede ser un forwarder, por ejemplo, o alguna empresa de courier. El régimen de courier es muy particular, no sé si ya lo vieron o no, pero podría ser un caso que aplique una venta bajo DDP, donde llega hasta la planta del importador, por ejemplo, con los trámites aduaneros, que no los hace el comprador, no los hace el importador, sino que los hace muchas veces esta empresa courier bajo un régimen simplificado. Ahora, si es un régimen general y vos tenés que hacer todos tus trámites aduaneros, es realmente muy complicado, así que tienen que tener sumo cuidado. No es recomendable citarlo si yo no estoy seguro de que voy a poder hacer los trámites aduaneros en destino. Inclusive, algo más agrego, en algunos países del mundo cotizar DDP está prohibido, como en el caso de Brasil. Bien, caso entonces sobre una regla de en DAP, DPU y DDP, el seguro hasta el lugar designado por las partes es opcional y corre por cuenta del vendedor. ¿Verdadero o falso? Yo aviso que no me están están llegando al celular las notificaciones, así que el chat lo tengo totalmente. No sé si. Todavía igual no respondieron nada. Vamos a ver qué responden. Bueno. Repito entonces, y si quieren desmutear, porque yo realmente no tengo acceso al chat, no sé por qué no me está funcionando bien, porque sí me llegan las notificaciones al teléfono. En DAP, DPU y DDP, el seguro hasta el lugar designado por las partes es opcional y corre por cuenta del vendedor. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Acá ya tenemos
acá ya tenemos algo que resolver. Hay alguno que se equivocó, evidentemente, porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, pero ¿quién banca el verdadero y quién banca el falso? Hay varios verdaderos acá en el chat y veo un falso, pero más verdaderos, ¿eh? Bien, al falso lo dejaron solo. Lo cierto es Sí. que en DAP, DPU y EDP, el seguro hasta el lugar asignado por las partes es opcional y corre por cuenta del vendedor. Nosotros, para responder esta pregunta y cualquier otra que le surja en el día de mañana, tanto en un parcial como en su práctica profesional, tenemos que tener en claro hasta dónde es responsable el vendedor. Y a partir de ahí, nosotros vamos a poder contestar si es o no responsable de realizar la contratación de un seguro o de cualquier otro tema. Dijimos que en DAP, DPU y DP, la responsabilidad del vendedor va hasta el punto designado por las partes y que siempre se en destino. Por eso es que esta consigna es correcta y es opcional, porque en definitiva es responsabilidad del vendedor el tránsito internacional de esas mercaderías. Y si quiere o no contratar un seguro internacional, corre por su cuenta. Bien, los únicos dos Incoterms donde es obligatorio es SIF y SIF. Bueno, agrego algo más. En DAP, DPU y DP, si la mercadería tuviese algún transbordo o pasara por distintas aduanas, el vendedor también es responsable y de todo lo inherente a esa operación de comercio internacional hasta que llega a ese punto o lugar designado por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un vendedor uruguayo está comercializando con Chile y hace DDP, por ejemplo, Valparaíso, el uruguayo se va a tener que hacer cargo de los trámites aduaneros de salida de Uruguay, probablemente también los de entrada en Argentina, por más que sea un tránsito, como así también los de salida de la Argentina, y posteriormente los trámites aduaneros en Chile, porque cité un DDP. En cualquier regla D, entonces, repito este concepto por las dudas, el vendedor es responsable de cualquier aduana interior que pudiera haber en la operación de comercio internacional. Sigo. Vamos a ver ahora los 4 Incoterms que corresponden a envíos marítimos. Franco al costado del buque. El vendedor realiza los trámites aduaneros y deja la mercadería al costado del buque. Ese círculo que se ve ahí, junto con las mercaderías, trata de indicar de que el vendedor entonces no va a cargar las mercaderías sobre el buque. Es de los Incoterms, diría, menos utilizados. De todas las operaciones en Argentina, menos de 1% utiliza este Incoterm. Pero no está de más conocer sobre su aplicación. Entonces, deja la mercadería en la terminal al costado del buque sin realizar la carga en el medio de transporte internacional. Le sigue el Incoterm probablemente más utilizado en Argentina, que es FOB, Franco a bordo, y significa que el vendedor realiza los trámites aduaneros, esto es siempre en origen, recuerden, y entrega la mercadería a bordo del buque. Una vez que la misma está a bordo del buque, en puerto de origen, yo como exportador ya no tengo responsabilidades sobre la misma, bien, sobre el tránsito internacional. Y acá traigo una pregunta sobre el FOB. En FOB, quien asume los gastos por la emisión del conocimiento de embarque es el comprador. ¿Verdadero o falso? Digo conocimiento de embarque al BL Bill of Lading, que olvidé preguntar si lo ven o no, pero bueno, por las dudas, documento que acompaña a una operación en transporte marítimo, el contrato de transporte. En FOB, entonces, quien asume los gastos por la emisión del conocimiento es el comprador. ¿Verdadero o falso? Yo, como les dije, no puedo leer el chat, así que alguno si quiere desmutear y comentar su respuesta. O si que me digan más o menos cómo va la votación. Es discutido, Esteban, ¿eh? Creo que acá estoy viendo falso la mayoría, pero algunos tiran verdadero. Bien, esta fue una pregunta que hicimos cuando dimos una charla en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y fue 50 y 50. La mitad del auditorio contestó verdadero, la mitad del auditorio contestó falso. No sé bien cómo vamos, vamos a dilucidar un poco esto. Quien asume los gastos por la emisión del conocimiento de embarque es el vendedor, con lo cual esta consigna es falsa. Yo, vendedor,
asumo los gastos de la tramitación de ese conocimiento de embarque y se lo voy a remitir, por supuesto, al importador para que pueda liberar las mercaderías de la aduana. Distinto sucede a lo que veíamos en FAS. Y esto aplica también el comentario que decís anteriormente. Es necesario entender entonces hasta dónde es la responsabilidad del vendedor cuando marcamos los Incoterms. En FAS, yo no cargo las mercaderías sobre el medio de transporte. En consecuencia, no soy responsable de la emisión del conocimiento de embarque. Una vez que dejo las mismas a costa del buque, ya cumplí con mi responsabilidad. En cambio, FOB, como cargo las mercaderías en el medio de transporte y celebro ese contrato de transporte con la marítima, tengo la responsabilidad de abonar los gastos del conocimiento de embarque. Bien, últimos dos. CFR, recuerden, seguimos viendo la parte marítima. Costo y flete, el vendedor entrega la mercadería a bordo del buque y contrata el flete internacional. A diferencia de lo que veíamos en FOB, la responsabilidad se transmite en el mismo lugar, cuando cargo la mercadería a bordo del buque, igual que lo vimos en FOB. La diferencia es que en CFR, como vendedor, asumo la obligación de contratar y pagar el flete internacional. Y por último, el CIF, costo, seguro y flete. El vendedor entrega la mercadería a bordo del buque, contrata el flete, hasta ahí lo mismo que nosotros repasamos en CFR, y paga también el seguro internacional. Creo que tengo una pregunta relacionada con esto. Sobre el tema del seguro. Bien, esto es a lo que quería llegar. Sobre reglas CIF y reglas CIP, que son en ambos, es obligatorio que el vendedor contrate el seguro internacional. Tanto en CIF como en CIP, el vendedor contrata y paga el seguro internacional y el beneficiario de la póliza es el comprador. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero o falso. Tanto en CIF como en CIP, en ambos, el vendedor contrata y paga el seguro internacional y el beneficiario de la póliza es el comprador, es decir, el importador. Llega al celular verdadero, alguno puso falso. Hay dos que pusieron falso y otro más que se suma al falso. Van sumando adeptos los falsos. Tanto en CIF como en CIP, el vendedor contrata y paga el seguro internacional y el beneficiario de la póliza es el comprador. Esto es Amplia verdadero. mayoría verdadero. Y la amplia mayoría está en lo correcto, siendo que yo como vendedor, y lo dije anteriormente, tengo la obligación de contratar y pagar ese seguro internacional, pero hago beneficiario de la póliza al comprador. ¿Qué significa esto? Si hay un siniestro que suceda después de la mercadería puesta a bordo del buque en origen, que es donde el vendedor realiza la entrega de la mercadería, la carga tiene un seguro internacional, pero lo va a cobrar el comprador de forma directa con la empresa de seguros. Y el vendedor no se va a ocupar de más nada que entregar el contrato del seguro internacional al comprador para que pueda realizar las gestiones. Aclaro algo sobre las reglas Incoterms 2020 que viene muy bien, porque hubo unos cambios respecto a CIF y CIP, y tiene que ver con que en CIP elevaron la cobertura mínima que tienen las cargas respecto al seguro internacional. De acuerdo a las cláusulas de Londres, que se diferencian en A, B, C, siendo A la más completa, lo vamos a llamar como una especie de todo riesgo, con algunas exclusiones, y siendo C la de menos cobertura internacional, a las cláusulas CIP se le asignó para cobertura del seguro internacional la cláusula A, es decir, un todo riesgo con excepciones, y a la cláusula CIF se le dejó una cobertura de cláusula C, es decir, la de menor cobertura. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice la ICC, estas son recomendaciones. Y ustedes el día de mañana, para una cláusula que va a ser vía terrestre, vía aérea o multimodal, pueden elegir alguna C. La recomendación que hizo ICC Argentina es que sea cláusula A. De todas formas, esto recomiendo que siempre sea aclarado cuando realizan ustedes una cotización o una comisión de venta o mismo en el contrato de compra-venta internacional. ¿Bien? Creo que estamos con la persona a terminar en 5 minutos. Me parece que me adelanté un poco, pero no sé si hay alguna pregunta en el chat. Le voy a pedir, no sé, Vale, si sos tan amable de leerlas porque no tengo acceso.
pero un poco la idea era, uy, se me fue la presentación, pasar las 11 cláusulas Incoterms, mencionar qué es lo que hacen, qué es lo que no, y sobre la estructura, que me parece súper importante, porque muchas empresas siempre utilizan los Incoterms, o lo mal utilizan, independientemente del medio de transporte. Mencionan, por ejemplo, de que nunca tuve un problema, y yo les puedo asegurar que frente a algún siniestro internacional, ahí es cuando surgen los problemas, porque tanto comprador como vendedor no establecieron sus responsabilidades y no se van a querer hacer cargo de ese daño. Y también les recomiendo que cuando cotizan, traten de entender cuáles son sus obligaciones. Esto es menester, porque si no, ustedes se están haciendo cargo de algo que desconocen, y de vuelta, no hay Incoterms que sean buenos o malos. Hay gente que utiliza siempre el mismo por costumbre y por ahí encuentra que hay otro Incoterm que les puede resultar mucho más útil. A mí me pasó en una de las empresas en las que estuve, que siempre utilizaban para la compra de repuestos algún Incoterm de la cláusula C, cuando hacían importación. Y en ese caso, eran los vendedores quienes se hacían cargo del flete internacional. Y resulta que los fletes internacionales que cotizaban eran altísimos. Por ahí venía una pieza de 5 kilos y te cotizaban por flete 500 euros. Entonces, cuando vos empezás a comprar FCA, por ejemplo, y te haces cargo como importador del flete internacional, encontrás también una mejora de costos. Porque en cuanto a la responsabilidad, es igual. Cuando pongo la mercadería en poder del porteador, y en cambio en costos, empezás a notar un ahorro considerable cuando cotizás con empresas y le llevas todo tu negocio local, etcétera, etcétera. Así que me parece que es una buena oportunidad para el día de mañana revisar cuál es el mejor Incoterm para su operación. Bueno, muy Muy bien. bien. La verdad Bien, ahora. que excelente. Sí, leo No sé las si... preguntas, Marce. Sí, dale, aparte muy concreto, viste que en el tiempo que establecimos, muy bien Esteban, realmente, porque a No veces quise irme por hay, las ramas, traté de... claro, Miraba el reloj, estamos bien. perfecto. Hay poco más. ICC tiene un curso de expertos homologados que va mucho más a detalle, que se ven casos prácticos y demás. Bueno, Valeria es experta homologada, lo conoce bien. Para quienes estén en el día a día, es recomendable. Traté de hacerlo rápido para que se entienda, así que nada, atento a las preguntas que pudieran llegar a tener. Excelente, excelente, porque siempre digo que también hay que tener una capacidad importante para poder hacerlo en un tiempo determinado, si no también la gente, el auditorio pierde la atención. Y así Es en difícil. este término, en este lapso, uno puede mantener una hora, puede mantener la atención prácticamente, y obviamente con la interactividad que le diste también se mantiene la atención. Está muy bueno lo de las preguntas y de los casos, estuvo muy lindo. Bien. Tenemos que incorporar el Menti, viste que hicimos Sí. una charla con Joan Swipe, que lo hacíamos, que te dije, la verdad que no lo pudimos No, organizar, pero no viste que hay importa, un estuvo bien, sí. pero lo podemos hacer para el próximo cuatrimestre. Bueno, Totalmente. vale, manejamos las preguntas ahora, a ver qué. Bueno, empezamos. A ver. Lucas Echeverría. Saluda Con a Lucas, que lo respecto. conozco. Ah, muy bien. Con respecto al Un correcto saludo. uso al correcto uso del Incoterm FCA y FOB. Puede ser que se dé esta problemática porque desde un punto de partida en el despacho de importación y la CIMI se declara el valor FOB independientemente del modo de transporte de la operación. ¿No cree que debería existir una diferenciación a nivel sistema en el Malvina? Bien, está excelente la pregunta, Lucas. Todos mis alumnos saben que me acuerdo nombre, cara, trabajo, todo. Así que Lucas lo tuve hace muchos años ya. Bueno, contesto. La verdad es que yo creo que la razón principal para mal utilizar el Incoterm FOB y FCA, que es donde se dan muchos errores, por eso cité el caso, tiene que ver, por un lado, lo que dice Lucas de los sistemas y por otro lado, la costumbre. En Argentina, el 60-70% de las operaciones son con Incoterm FOB. Entonces, a nivel aduanero, no te genera ninguna diferencia marcar un FOB o marcar un FCA. Y es cierto que ahí no vas a tener ningún inconveniente. Pero cuando vas a la operación de comercio internacional y tenés algún siniestro, ahí sí es que se puede dar porque no delimitaste bien las responsabilidades. Sí considero de que tiene que ver con lo cotidiano, lo que muchas veces los despachantes de aduana conocen, lo que se carga en el sistema. Sí.
puedo hacer, yo soy despachante, puede ser que también esté prescripto en el sistema que es el María, en realidad está prescripto ya el campo, entonces eso en sistema lo deberían sacar, ¿o no? Porque en el campo dice FOB, sí, en realidad. él preguntó por la CIMI, ¿no? Preguntó Lucas específicamente por la CIMI, y de acuerdo a la normativa vigente, vos tenés que declarar tu precio FOB. Ahora, cuando vos realizás la operación en comercio internacional, vos podés cotizar un FCA o un CPT, no tenés que seguir la terminología de FOB. Igual Vos la podés, CIMI ampara un 5% de menos por si es CIF, tenés que poner en el otro campo, o sea, cuando pasás la CIMI a despacho, directamente pones el FOB ahí. Pero lo que totalmente, yo cuando digo, vos pasás, sí. no, sí. No, cuando vos pasás, decía, la CIMI a despacho, vos vas a declarar la condición de venta de ese despacho de importación. Claro, por eso, pero es Muchas porque veces está lo que hacen es prescrito arrastrar en el el sistema. tema del FOB, pero si tu condición de venta no es FOB, lo mejor es que lo cambies o que lo adaptes. Sí, pero En muchas veces realidad, no sabés el flete, ese es el tema. en FCA tampoco. En Claro. realidad, lo que yo quiero marcar con esto es que una cosa es lo que pasa en el sistema aduana, con el tema de CIMI muy puntualmente, y otra es lo que se puede dar cuando vos realizás una condición de venta, cuando vos cerrás una operación de comercio internacional. Olvidémonos de la aduana, de lo que te pide cuando vos declarás una CIMI. Al momento de Igualmente el cotizar, campo flete y el campo FOB son modificables en la CIMI, así que lo podés cambiar tranquilamente, para aclarar. totalmente. Y tiene mucha lógica, porque vos al momento de cotizar, de cargar una CIMI, quizás no tenés el precio del flete internacional. Así que tiene Exacto. bastante lógica. Pero cuando vos Ni los gastos cotizás, hasta FOB, sí. ni hablar los gastos a favor, ni hablar, son una incógnita hasta que te llegan. Pero cuando vos cotizás y cerrás en comercio internacional una operación, ahí es cuando se sucede muchas veces la mala interpretación de los términos. Ya ahí de entrada es una carga aérea y cotizan con una cláusula FOB. Independientemente de lo que suceda con la aduana y la CIMI y demás. Ahí no vas a tener problema. Pero aliento a todos a que realicen estos cambios porque son importantes, pueden llegar a ser muy importantes en una operación muy puntual, de que tengas un siniestro grande. Hay operaciones que son de $20.000 y quizás a la empresa, si es grande, no le pasa nada. Hay empresas que no son tan grandes y una operación de $20.000 es mucha plata, y ni hablar embarques por superior a €1.000.000, por ejemplo. Así que mi recomendación siempre es bien utilizar los términos y no quedarse con lo que nos dicen, sino que si nosotros sabemos que no corresponde un FOB, porque FOB es para exclusivamente marítimo, yo tengo una carga terrestre, no continuemos la corriente, y los invito a ustedes y el desafío para utilizar bien los términos futuros licenciados en comercio internacional. Bien, no sé si hay otras, si contesté, si hay otras, ¿estamos bien? Te leo la próxima. Dale. Esto es como En un el examen, Export, pero para mí. claro. En el export, los trámites aduaneros que deben ser asumidos por el importador, ¿ocurre lo mismo con los derechos? ¿O estos deben ser sí o sí asumidos por el exportador? Ya que debe ser un exportador el que los paga a la aduana argentina. Gran pregunta. Quien asume tanto los trámites como los gastos inherentes, y se incluye los derechos de exportación que en Argentina tenemos y que no muchos países del mundo tienen, es el comprador. Sí, así que importador, comprador asume tanto la parte de trámites aduaneros como también el pago de los derechos de exportación. Como contrapartida, complemento que en DDP sucede lo mismo. En DDP realiza los trámites aduaneros de importación, digo, desde el punto de vista del Expo, ¿no? Realiza los trámites aduaneros en ambos países y también abona tanto derechos de exportación como derechos de importación en ambos países. Ahí vemos bien la diferencia entre lo que es el export y el DDP. Muy bien. Bueno, diga, Micaela, ¿cuál es la diferencia entre CPT y CFR? Exclusivamente el medio de transporte. Exclusivamente. Nosotros en CFR decimos que dejamos la mercadería entregada cuando la ponemos a bordo del buque en origen, al igual que FOB, y en CPT cuando ponemos en poder del porteador. Después, en ambos, una vez que entregamos la mercadería, con estas dos salvedades y diferencias, asumimos como vendedores la contratación del flete internacional, y contratarlos también pagarlos. Así que la única diferencia, digamos, es medio de transporte, porque después en ambos asumimos el flete internacional. Perfecto. Bueno,
Casiola Eduardo. ¿Qué cláusula de Incoterm 2020 nos recomienda si quiero realizar mi primera exportación? Si querés realizar tu primera exportación, siempre digo que, y lo copié de un docente en la Universidad Nacional de La Matanza de sede de San Justo, la primera respuesta a toda pregunta inteligente es depende. Yo te diría que depende del producto, depende de la empresa, depende del tipo de operación y demás. Pero seguramente establecería algún Incoterm donde mis responsabilidades sean menores. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un export, puede ser un FCA o puede ser cuanto mucho un FOB. Saco el FAS porque verdaderamente no es muy utilizado, es menos del 1% de las, mucho menos del 1% de las operaciones. No es tan normal y habitual en comercio internacional. Pero si yo tuviese que elegir, elegiría alguno donde yo como vendedor no asumo tantas responsabilidades. Digo, si recién estás encarando un proceso de internacionalización de tu empresa, queriendo poner un producto en el exterior, puede ser acá nomás en Uruguay, o puede ser en China o en Europa, no comenzaría a trabajar en un DAP donde soy responsable de la entrega de la mercadería hasta el punto designado por las partes en otro país del cual desconozco y que todavía no tengo mucho conocimiento por ahí de la mecánica diaria del cómics. Yo arrancaría de a poco. De ese gráfico, a ver, todavía estoy compartiendo en pantalla, de ese gráfico arrancaría por el inicio, aquellos verdes, donde yo tengo todavía pocas obligaciones, riesgos y costos. Además, cito algo más, y que no lo mencioné anteriormente. Cuando vos tenés una operación de comercio internacional, una cláusula C, por ejemplo, que recién me preguntaban, te haces cargo del flete internacional. Y depende de tu producto, vos vas a vender a plazo. Es muy probable que vendas a plazo si es un producto alimenticio en comercio internacional, 60, 90, 15 días fecha de embarque. Y también vas a financiar en realidad a la contraparte sobre el pago de ese flete internacional. Porque vos lo pagás hoy y lo vas a cobrar junto con la operación. Entonces yo diría, si recién estás arrancando, que comiences por alguno de cláusula E o cláusula F. Muy Esto, bien. como vemos todo, ¿no? Cómo podemos integrar todo. De repente estamos hablando de Incoterms y pasamos a medios de pago con un pago a la vista. Y ahí tenés que empezar a verlo como una cuestión integral para ver cuál es el mejor que se adapta a tus necesidades. Bien, continuamos. Dale. Díaz Micaela. Tanto en el DAP como en DPU, ¿se deben considerar los gastos de terminal portuaria? Depende el punto designado por las partes. Si tu punto designado es, por ejemplo, DAP o DAP, planta del importador, yo voy a tener que hacerme responsable de pagar todos esos gastos hasta que llego a ese punto que es la planta del importador. En ese caso, me voy a tener que hacer cargo de la terminal, de los gastos de terminal. Así que va a depender de dónde fijes vos el punto de transferencia de costos y riesgos. Si es DAP, por ejemplo, la terminal, no descargas la mercadería del medio de transporte. Así que en ese caso Bien. no. En el export, los trámites aduaneros que deben ser asumidos por el importador. Espera. En el export, los trámites aduaneros deben ser asumidos por el importador. ¿Ocurre lo mismo con los derechos o estos deben ser sí o sí asumidos por el exportador, ya que debe ser un exportador el que los paga a la aduana argentina? Bien, esto creo que lo contestamos, ¿no? Tiene que ver con, bueno, lo repito por las dudas que sea otra pregunta. Como Sí, importador, en un export haces cargo tanto de los trámites aduaneros como de los gastos que pudiera surgir de la declaración. Es decir, derechos de exportación también los paga el importador. Y también, y sumo algo más, aprovechando que no sé si se repitió la consulta o es una nueva. Va a pagar la gestión por los trámites aduaneros de exportación, obviamente los derechos de exportación, y también se va a tener que encargar de tramitar cualquier permiso que esa mercadería pudiera tener para su exportación. Si hay alguna licencia, por ejemplo, de exportación, caso de obras de arte, es el importador quien realiza los trámites aduaneros, se encarga de estos trámites y también paga los derechos de exportación. Bueno, y tengo una última pregunta de Eduardo Casiola.
¿Las nuevas formas cambiarias aplicadas recientemente pueden afectar a las nuevas cláusulas de Incoterms 2020 para una importación? Para mí, no en absoluto. Porque, a ver, un tema cambiario muy específico, estamos con muchos cambios últimamente, a los importadores les están restringiendo la posibilidad de girar divisas al exterior, cada vez empieza a ser más complicado. Algunos bancos ya estaban pidiendo la SIMI aprobada, ahora todos los empiezan a pedir, pero creo que eso va a ser independiente de la cláusula de Incoterm que vos elijas. Creo que ya importar va a suponer o presuponer un verdadero dolor de cabeza para obtener esos dólares, pero va a ser independiente del Incoterm que decidan las partes en una operación del comercio internacional. Opinión, esto es, uno dice, va a afectar. Yo entiendo que no. El giro de divisas y el acceso al mercado va por otro carril. Otro carril, sí, yo coincido también. Bueno, y después comentarios como todo muy claro, que coincido, excelente la charla, Esteban. Marcelo, creo que considerás lo mismo, súper enriquecedora. No se te escucha. Ahí está. No, dice que dijo que, bueno, ahora me siento como en un examen, ahora el examinado soy yo. Me parece que sacó un 10, Esteban, la verdad que respondió Sí. como un alumno de esos que saben todo. Realmente excelente, Son ¿no? muchos Bueno, años. claro, lo tenés muy claro, la verdad que sabés responder todo. Así que, verdaderamente, bueno, y aparte que hay gente que sabe mucho, le cuesta explicar y aparte viste, decirlo en un tiempo determinado también es una habilidad, así que te felicito, Esteban, sinceramente. Gracias, Marcelo. Lo tuve como alumno hace muchos años, pero bueno, la Así evolución es. ha sido impresionante, ¿no? Así que bueno. Hasta muchos años, esto es lo que nos gusta, la verdad que lo vivo muy con una pasión, todo este tema relacionado con el comercio internacional. Los invito a lo mismo, a poder enriquecerse de un montón de oportunidades que nos está dando la pandemia, de cursos que hay, de charlas. Siempre es importante estar actualizado, lo decías vos, Marcia, al inicio, en la presentación. Es lo que como profesionales tenemos que también estimular a los alumnos, que no se queden con el concepto. Hoy nosotros dimos Incoterms 2020 y hoy estamos hablando de esto, y hay muchos que ya se recibieron y no volvieron a tener una charla de Incoterms y por ahí repiten conceptos que ya no corresponden o que son viejos o desactualizados. Así que siempre los invito a conocer más, a meterse en los temas, a no saberlos por arriba, sino que adentrarse y ser capaces de conocerlos bien. Y algo que quería mencionar es que hay mucha desinformación también en Internet. O sea, así como les digo que apóyense y hagan cursos y capacítense, también les digo tengan cuidado con estas fake news y todo que hay dando vuelta. Hay muchos blogs y referidos a Incoterms que todavía dicen que Export en 2020 va a desaparecer, que era un rumor que se dio el año pasado. Así que cuando buscan y cuando tratan de conocer más sobre el tema, mi recomendación es siempre ir a la fuente del dato, que en este caso es ICC a nivel internacional. Excelente, muchas gracias, Esteban. Bueno, vale, y fue complementario, como decíamos. ¿Qué te pareció Yo el 1-2? yo creo que sí. No sé qué dicen mis alumnos, a ver si alguno se anima A ver si alguno se a anima ver a qué le parece. opinar. Quiero todos 10, imagínate 9, 10, o sea, en el examen, porque vamos a tomar esto. No menos que eso. Bueno, ahí está, nadie toma el guante. Nadie dice nada. Bueno, muy complementario. Leonardo Cabrera no se animó a hablar, pero por lo menos. Y Romina Marticorena también pone un corazoncito. Ah, no, a ver qué pone. No. Le da vergüenza. Le da vergüenza, está bien. No. Pasa mucho en la virtualidad. Yo digo, anímense, ¿no? Esto es un espacio donde verdaderamente es el lugar para mí la universidad donde tenemos que hacer las consultas. Pero aparte, puedo viste saltar, que después alguien va a dar por sentado que ya tenemos que saber el tema. En la interacción está el enriquecimiento, viste que surgen cosas, y como que se fijan mejor las cosas, surge el debate, que está bueno. Yo quiero decir que para mí fue muy claro, se escucha más la lluvia de fondo que a mí, pero bueno. Ha sido muy complementario con lo que dio Valeria, con ella vimos bastante, hemos visto una buena bibliografía y además me gustó esa tercera división que hizo de los Incoterms,
que no la vimos y que me quedó bien grabada, así que eso fue muy bueno. Donde, a ver, por ahí anda, pero estuvo muy buena esa división porque la verdad que uno va como, a mí me gusta más fijar así gráficamente las cosas y estuvo muy buena. Bueno, gracias, Emilce. A mí lo que me pasa es que yo hago tanta impo que me cuesta ponerme al revés como lo diste, Esteban, y como lo dio Valeria, la otra chica. Totalmente. Yo hago mucha info y a veces ustedes lo dan desde el lado de como si Argentina fuera el vendedor. Y a veces meto la pata, de hecho, tengo una pregunta falsa y era verdadera, y cuando vi comprador vendedor digo, pero claro, es al revés. Yo tan acostumbrada a hacer importación que lo... Claro, tal cual. Exacto. Pero siempre bueno, se basa... Es normal lo que decís vos, es normal, María, suponiendo, ¿no?, que tenemos en Argentina 5.000, ahora debe haber mucho menos, quit activos para exportar y cerca de 40.000 para importar. Sí. Así que es normal que veas importación. Y me cuesta mucho hacer entender también, bueno, los chicos no sé si lo sabrán, pero en mi rubro el tema de las cargas con DHL son un dolor de cabeza porque te ponen cualquier cosa y bueno, nada. Cosas de la día a día. Sí, sí, es verdad. Pero yo pongo igual si no sé el flete y te mandan $50 cuando retiras la guía y retirás ahora la guía con un mail y bueno, y esas desprolijidades son las que hacen también que no se pueda trabajar como corresponde. Totalmente de acuerdo. Excelente. Bueno, otra cosa más. Por favor, ahora que Valeria no nos está escuchando, pongan a disposición este PowerPoint que está bárbaro para complementar, para el examen. Va a estar en YouTube, ¿sí? Y no sé si Valeria quiere, pero sí, bueno. Sí, obvio que lo pueden tomar, así que no hay ningún problema. Está bien, es el objetivo que... No les voy a tomar las preguntas del PowerPoint, así que... Una, aunque sea por ahí. Igual, si había uno de los casos, el primero y el último, lo vimos en clase. Así que estuve viendo ahí el que... Sí. Por último, ya lo marqué. Contestó falso a la lista. Esteban, para terminar, agradeciéndote, te voy a decir la última cosa, que yo siempre miro el rating minuto a minuto, ¿viste? Que es la cantidad de participantes. Y, ¿viste? A ver si se va la gente, porque eso es muy determinante, ¿viste? Se empiezan a ir, es que se están aburriendo. Y mantuviste los 44 a full. En los 44 se mantuvieron. Y eso es importante porque acá... Y con lluvia, con virtualidad, con todo, mala conexión y todo, mantuvimos. Así que excelente. Les agradezco a todos la atención. De vuelta a Marcelo y Valeria por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, espero haber clarificado un poco más sobre este importante tema que, como dije, tiene 100 años y aún hoy en día vemos el mal uso. Los invito a aplicarlo bien de cara al futuro. Bárbaro. Bueno, chicos, finalizamos. Yo voy a dejar de grabar acá. Y bueno, muchas gracias, Esteban. Vale, ¿te quedás a cargo de la reunión o terminamos? ¿Qué decidís? No, terminemos, démosle un descanso. Sí. Bueno, muchas gracias. A cenar, a descansar, Dale, bárbaro. A estudiar. Esteban, nos vemos en la Facu y algún día nos vamos a ver otra vez y te agradezco personalmente. Por supuesto. Gran abrazo a todos. Dale, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.